Gracias al Señor por su palabra, salmo tan especial que nos recuerda la protección que nosotros tenemos en el Señor, la fortaleza que tenemos en el Señor en todo momento. Es una bendición poder contar con la misericordia del Señor y su gracia. Hoy vamos a meditar en el libro de Números, en el capítulo 14. Vamos a hablar un poco sobre Caleb. Caleb, ejemplo de perseverancia. Qué importante la perseverancia en nuestros días. Vivimos en un mundo donde los seres humanos no están trabajando de manera consecuente, esforzada y persistente, constante, disciplinada sobre sus proyectos, sino que vivimos en un mundo muy cambiante. El avance, los cambios, la comunicación entre todos los seres humanos, ahora tenemos mayor alcance, comunicación, pero eso también produce en el ser humano mayor distracción y que se traduce también en el comportamiento, en las decisiones, en el día a día. Qué importante es que nosotros tengamos un espíritu de perseverancia. Dice Números 14, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. La forma en la que leemos y reaccionamos ante las situaciones difíciles de la vida son un profundo reflejo de la percepción y la confianza que tenemos en Dios. Y eso es muy importante entenderlo, porque pensamos que a veces nuestras respuestas a las situaciones que pasamos en la vida son simplemente de repente, como que no están, parece que inusitadamente salen de nuestra mente, de nuestros labios, pero es importante que usted entienda en esta mañana, y eso le va a ayudar un poco a reflexionar sobre las decisiones que usted toma en la vida, que la forma en que nosotros decidimos, respondemos, analizamos las situaciones difíciles que tenemos en la vida, son un profundo reflejo de cómo nosotros estamos percibiendo la confianza que tenemos en el Señor. Si nuestro corazón está sobre medida angustiado, asustado, temeroso, frente a la situación que tenemos que conquistar, en el caso como Caleb, que se enfrentaba a una tierra que había que conquistar, significa que de alguna manera hemos olvidado quién es Dios. Algo parecido a una amnesia espiritual. En otras palabras, nos angustiamos por nuestro futuro porque hemos olvidado los antecedentes que demuestran que Dios nos ha ayudado en el pasado y lo seguirá haciendo en el presente. Y precisamente es lo mismo que le ocurrió a 10 de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra que Dios les había prometido. Después de presenciar el gran poder de Dios, como Dios había derrochado, por decirlo en alguna manera, desplegado todo su poderío para librarlos, para sacarlos de la esclavitud, para cumplir esa promesa, se turbaron y dudaron tanto cuando vieron que además de que abundaba la leche y la miel, también habitaba un pueblo poderoso con enormes ciudades fortificadas. El Señor les hace entrega de una tierra abundante, fructífera, frondosa,
una tierra que era el sueño de cualquier persona, no solamente que salía de la esclavitud, sino incluso para cualquier otro ser humano. Recordemos que ellos tuvieron que enfrentar allí la oposición antes de poder habitar la tierra, y en realidad era la esperanza de volver a empezar, y era un regalo gratuito de Dios, y no solamente un regalo cualquiera, sino un regalo abundante. Pero para poder entrar a esa tierra abundante, también tuvieron que enfrentar un poderoso gigante, una enorme ciudad fortificada. Y podemos pensar cómo pudieron olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos tan fácilmente. Pero también pensamos cuán a menudo nosotros quedamos a veces atascados en la preocupación, en la angustia, atascados en la duda. ¿Por qué ha olvidado el Señor lo que me está pasando? ¿Por qué no está mirando con atención la situación mía? Y en realidad no, Dios nunca olvida nada. Somos nosotros los que olvidamos la fidelidad que Dios nos ha mostrado a través de los años. Cuando leemos historias como las del pueblo de Israel, a veces nos asombramos y nos sentimos enojados porque una y otra vez claudicaron, una y otra vez fueron a otros dioses, fueron sacados con mano fuerte, milagros y proezas, pero no muy bien habían salido, estaban otra vez desesperanzados, afligidos e incluso en una actitud de protesta, de soberbia y de ingratitud, cuando veían que algo no encajaba en el plan que había en su mente. Y eso es lo que nos ocurre muy a menudo a nosotros. También nosotros, cuando estamos en medio de una preocupación, atorados en medio de una circunstancia, angustiados, olvidamos la fidelidad que Dios ha demostrado por años en nuestra vida. Solo hay un camino para recuperarse de esa amnesia espiritual, y es recordar quién es Dios. Aunque nos enfrentemos a una gran tormenta o a un pueblo poderoso como los israelitas lo tuvieron que hacer, tendremos una interpretación correcta de nuestra realidad cuando reconozcamos quién es el Dios en quien confiamos. No podemos dejar que nuestras circunstancias sean los agentes que decidan a dónde iremos, qué camino tomaremos, cuál es la mejor decisión. Siempre aparecen a nuestro lado consejeros gravosos que nos invitan a tomar decisión apresurada. Pero no podemos permitir que nuestras circunstancias nos definan. Debemos permitir que Dios defina nuestras circunstancias. El libro de Deuteronomio, precisamente hablando de esta conquista, presenta a un Caleb decidido, seguro, aunque sus ojos veían totalmente otra realidad. Dice el versículo 29 del capítulo 1 de Deuteronomio: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este día. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá.
y a él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esta porción pues de Deuteronomio nos habla directamente de cómo el mal, la angustia y el olvido tomó posesión de un pueblo que había olvidado que muy poco tiempo atrás el Señor había peleado por ellos y los había sacado de Egipto con proezas, los había llevado en el desierto, los había traído, los había cubierto con nube de día, con columna de fuego en la noche, les había enviado el alimento, les había provisto el agua. Todo lo que Dios había hecho de repente quedaba olvidado porque se enfrentaban a un pueblo que les amenazaba. Así que la determinación del Señor es sumamente directa cuando dice que se enojó y juró diciendo que ninguno de ellos, de esta mala generación, preste atención, mala generación, heredaría la tierra que él había jurado dar a sus padres, excepto por Caleb, porque había seguido fielmente a Jehová. Cuando vamos a Josué capítulo 14 y vemos y continúa ese hermoso relato bíblico del valiente y perseverante Caleb, le animo a que usted lo lea, quien después de recibir esa promesa de Dios sobre su heredad decidió permanecer firme, confiando en el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, no un año atrás, no 2 años atrás, sino 45 años atrás. Preste atención, Josué 14:7 dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades, Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, cómo lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero preste atención a lo que hizo Caleb. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Ahí empieza él a recibir sus bendiciones y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Es decir, había esperado Caleb 45 años en el Señor desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Y escuche con atención, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me vio. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué le dijo, le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Qué lindo es el ejemplo de Caleb. Este hermoso relato allí de todo el capítulo enseña cómo Caleb decidió permanecer firme cumpliendo con lo que Dios le había dicho hacía 45 años atrás. El resultado de su fe y su perseverancia, sin duda, la Escritura lo muestra como algo asombroso. Él contempló a su generación morir en el desierto a causa de su incredulidad y su falta de gratitud, a todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Caleb superó la prueba del tiempo con paciencia y con absoluta confianza en Dios. Caleb es una inspiración porque cuando pensamos que todo ha terminado, en realidad, la mayoría de las veces es porque todo está por comenzar.
Josué y Caleb, mis amigos y hermanos, perseveraron hasta el fin por su fidelidad a Dios y su capacidad de esperar en el cumplimiento de esa promesa. Por eso él es recompensado en gran manera y queda plasmado en la Escritura para que nosotros vivamos con la expectativa de recibir esa herencia que el Señor nos ha prometido. ¿Quiénes son los herederos? Los herederos son los que se inspiran en la promesa. Si usted en medio de su turbulencia está esperando, está confiando, está con su mirada puesta allí en el derrotero, está por su propia, porque usted mismo ha comprobado lo que Dios es, usted puede mirar enfrente y tener la confianza. Los que se inspiran son los herederos, los que confían son los herederos. Cuando vivimos con la expectativa de que un día veremos el cumplimiento de la promesa, nuestra fuerza se renueva, nuestra expectativa crece, la fe nos hace avanzar con pasos firmes hacia adelante. ¿Quiénes son los herederos? Los que ven por encima de las circunstancias. Una persona que persevera no ignora lo difícil del reto. Preste atención. No se trata de que ignoremos lo que nos está pasando o de que queramos hacerlo ver como algo que no tiene importancia. No. Vemos que el reto es difícil, pero nos esforzamos creyendo en las promesas de Dios para nuestra vida. Caleb sabía que habría dificultades en el camino, pero vivió con la expectativa de que un día recibiría la herencia. Es en las circunstancias difíciles cuando Dios se revela en nuestra vida y nos recuerda que somos el cumplimiento de un plan y que aún en el medio de la adversidad, Él ha cumplido su propósito con nosotros. Olvidamos con frecuencia eso. El salmista David expresa en el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Es decir, hay un fundamento para la esperanza. No esperamos de repente. Necesitamos seguir su camino, examinar y encaminarnos en la verdad, ser instruidos por Dios. Porque tú eres el Dios de mi salvación, dice David, en ti he esperado todo el día. Josué y Caleb perseveraron hasta el fin por su fidelidad a Dios. En las circunstancias difíciles, cuando Dios más se revela en nuestras vidas y nos recuerda que somos el cumplimiento de un plan y que aún en medio de la adversidad, Él cumplirá en nosotros su propósito. Tenemos que aprender a confiar y a esperar. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, las dificultades, el desánimo, el aburrimiento, la frustración, la pereza, o esos propios deseos de rendirnos. La historia de Caleb es la hermosa historia de un hombre que decide permanecer creyendo en la promesa que Dios le había hecho, muy a pesar de las circunstancias de su edad y del pasar del tiempo. Definitivamente las mejores historias, mi querido hermano y amigo, en esta mañana han nacido del esfuerzo, de la perseverancia y de la confianza en Dios. ¿Cómo se hace evidente la perseverancia?
¿Acaso perseverar en la promesa significa simplemente esperar pasivamente? ¿Cómo se ve la perseverancia en acción? Podríamos preguntarnos en esta mañana. Déjeme decirle que la perseverancia en acción significa no dejarse influenciar por los que solo ven lo negativo. La perseverancia significa no dejarse influenciar por los que solo ven lo negativo. De los 12 espías israelitas que fueron a visitar la tierra prometida, solamente Josué y Caleb trajeron un informe positivo y lleno de esperanza. Frente a los desafíos, entonces nosotros tenemos dos opciones. O caminamos con fe hacia lo prometido, o dejamos vencernos por el desánimo. Por eso es importante entender de dónde viene lo que escuchamos, de dónde vienen nuestros pensamientos, hacia dónde nos guían. No se deje desanimar por la crítica, por la queja, por las palabras de desaliento de las personas que le rodean. Usted créale a Dios y mantenga su mirada fija en sus promesas más que en las circunstancias. Perseverar significa vencer los complejos y concentrarnos en el desarrollo de nuestras fortalezas. Es aprovechar las oportunidades y tener la capacidad de levantarnos de nuevo cuando las cosas no han salido bien. Para eso se requiere coraje, para comenzar un proceso de conquista, fe para mantenerse avanzando y determinación para levantarse de nuevo. Lo repito nuevamente, se requiere coraje para comenzar un proceso de conquista, se requiere fe para permanecer avanzando. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? En el caso de Caleb, 45 años. Y determinación para levantarse siempre. Nunca es tarde para comenzar. Aunque tal vez ya hayan pasado los años, nunca es tarde para intentarlo de nuevo. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para empezar a luchar. Nunca es tarde para cambiar la perspectiva de la vida. Nunca es tarde para aprender a elegir realmente quiénes son los que deben estar a nuestro lado y influenciarnos al bien. ¿Cuáles son aquellas personas que nos animan a seguir perseverando? ¿Qué tipo de acciones usted puede empezar a desarrollar a partir de este día para mantener intacta su fe y su perseverancia? ¿Escuchar menos noticias desalentadoras? ¿Hablar menos con personas que no aportan conversaciones positivas que animen nuestro caminar con Dios? ¿Dejar de escuchar su mente que vuela en la imaginación de lo negativo, de lo pesadumbroso? ¿Qué cosas deberíamos hoy despojarnos para perseverar hasta el final? ¿Tendríamos tal vez que aumentar más nuestra dosis de oración? ¿Nuestra dosis de la lectura de la palabra? ¿Tendríamos acaso que hacer hoy un compromiso aún más fuerte para estar más pendiente de nuestros asuntos espirituales, de asistir a nuestra iglesia, de escuchar la palabra, de andar en fe en lo que hemos escuchado, de vivir de manera consciente los mandamientos que el Señor nos ha dejado? Necesitamos tomar acción sobre nuestras circunstancias para que ellas no controlen nuestra vida, sino la fe en nosotros las controle a ellas. El Salmo 71, 18 dice: aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, aunque hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Tenemos un trabajo que hacer, aún hasta las canas. Josué 14, 13 y 14 dice: Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. A sus 85 años, Caleb recibió la recompensa de su fe. Trate usted de ponerse en escenario.
A los 85 años, Caleb recibió la recompensa de su fe. Los años dorados no solo son para contar historias viejas. Si usted es un anciano que está conectado allí con nosotros, tenga esto presente. A los 85 años aún podemos heredar el cumplimiento de promesas, aún podemos recoger frutos de nuestra perseverancia. Además que perseverar tiene dos frutos. En primer lugar, disfrutar del cumplimiento de la promesa y en segundo lugar, ver nuestras fuerzas renovadas por Dios. ¿Usted quiere sentirlo? Persevere. ¿Usted quiere disfrutar de la promesa de Dios cumplida en su vida? Persevere. ¿Usted quiere que sus fuerzas sean renovadas como las del búfalo? Persevere. Cuando perseveramos en aquello que creemos o amamos, vemos el cumplimiento de lo prometido. Y además de eso, dejamos un legado que impactará a las futuras generaciones. La propuesta es que usted y yo vivamos pensando en lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones por venir. ¿Cuál es la herencia que estamos dejando? De lucha, de perseverancia, de fe en medio de las circunstancias, de no rendirnos nunca porque creemos en las promesas de Dios, porque tenemos un corazón agradecido que cuando mira hacia atrás ve de dónde el Señor nos ha sacado y por cuántos vendavales Él nos ha sostenido en medio de tormentas de la vida. El Señor nos ha traído, nos ha dejado en buen puerto. Qué lindo es el Señor. Compañero inseparable, compañero de batallas, quien va delante de nosotros, quien protege nuestra vida, quien nos da consuelo en medio de la aflicción, quien conforta nuestros corazones, quien levanta nuestras manos, quien da fuerza a nuestros lomos. ¿Cómo no vamos a permanecer en la verdad? Es decir, cada decisión que tomamos, que todo lo que pensemos y hagamos sea hecho con la absoluta intención de impactar a las futuras generaciones y de abrir un camino para ellas. Pensar generacionalmente significa vivir tomando en cuenta a la generación que se levantará después de nosotros. Significa correr la carrera calculando cada movimiento para entregar la batuta en el tiempo correcto y de la mejor manera posible. Eso nos convierte en más que triunfadores. Significa, mi hermano y mi amigo, construir un legado que podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Un legado que trascienda aún después de que partamos a la eternidad. Y que no se trate solamente de bienes materiales, de una casa, de un dinero o a veces de nada. Quienes dejan un legado en el corazón de sus hijos definen un camino, una visión, un grupo de valores, una identidad que los ayudará a estar menos propensos a perderse en medio de un mundo lleno de tantas distracciones. Piense sobre su siguiente generación, imagine sus rostros. ¿Quiénes son los herederos de su legado? Pregúnteselo ahí donde está. ¿A dónde quiere usted dejarlos? Como también preguntémonos de qué forma el cumplimiento de ideas, sueños, anhelos o promesas pueden impactarles a ellos, pueden impulsarles para que su próxima generación haga lo mismo. Qué linda es la perseverancia. Qué hermoso es poder confiar y esperar en que el Señor en su fidelidad hará todas las cosas. Caleb es gran ejemplo. Y la palabra del Señor nos deja ejemplos cuando estos nos esfuerzan a mirar hacia otros escenarios. Vivimos en un mundo competitivo, en un mundo que siempre está pensando en cómo hacerle daño a su prójimo, cómo el otro no pueda prosperar, cómo el otro se pierda, un mundo de competencia donde el más vivo es el que gana. Métase en el mundo espiritual, donde el que más se humilla
es el que recibe la recompensa, donde el que más fe tiene es el que ve cumplido su deseo. Ese es nuestro Dios. Y en ese Dios es que nosotros confiamos en esta mañana, porque sabemos que de Él viene la gracia, la misericordia, el poder que nos hace a nosotros tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles. Yo le invito en esta mañana a que usted considere sobre su perseverancia. ¿Cada cuánto usted se da por rendido? ¿Cada cuánto en palabras o en pensamiento usted dice, ya no lo intento más? ¿Cada cuánto usted está dudando de la fidelidad de Dios? ¿Cada cuánto usted incluso reniega de sus promesas? Vamos a hacernos ese autoanálisis en esta mañana. ¿Realmente estamos perseverando en el Señor? ¿Realmente estamos perseverando como Él desea que nosotros lo hagamos? Porque podemos estar en la iglesia, pero no significa por eso que estemos perseverando como el Señor desea. Podemos estar simplemente sobreviviendo a unas enseñanzas, comiendo un poco para no morir en el desierto. Pero como precisamente la palabra del Señor lo dice, y es el énfasis de este programa radial, el Señor ha querido darnos vida en abundancia. Abundante. Abundante es algo que sobra, que se sale del recipiente, que fluye, que alcanza para mí y para muchos, porque es abundante, es frondoso. Había una tierra frondosa que entregarle a Caleb, pero había un gigante que conquistar en la entrada. No valió la pena para nada caminar 40 años en el desierto para finalmente no heredar la tierra. Todo por falta de gratitud, por falta de perseverancia. Fueron vencidos al entrar y solamente la generación después de ellos fue la que habitó la tierra. Qué curioso, la generación que ni siquiera vio las proezas que los sacaron de Egipto. Fue la generación que creció en el desierto, la que heredó la tierra prometida. Así que vamos a reflexionar en esta mañana sobre nuestro estilo de pensamiento y vamos a pedirle al Señor que Él encamine nuestra vida en la verdad de la palabra. Fortalezca nuestro corazón, abra nuestra mente y usted haga su parte. Su parte no es resolver el problema, su parte es confiar. Su parte no es tener las respuestas a todas las preguntas, su parte es perseverar. Vamos a perseverar en el Señor.